El estrecho de Hormuz, una franja de agua aparentemente insignificante en el mapa, pero en realidad uno de los puntos más estratégicos del planeta. Por aquí circula cerca del 20% del petróleo mundial. Cada día, millones de barriles atraviesan este corredor estrecho, conectando el Golfo Pérsico con el resto del mundo. Ahora imagina esto. Un bloqueo total. El impacto sería inmediato. Precios del petróleo disparados, mercados en pánico, economías enteras tambaleándose. Y lo más inquietante es que no hace falta una gran guerra para lograrlo. Solo hace falta control. Y eso es exactamente lo que Irán ha descubierto. A simple vista, el estrecho parece amplio, incluso navegable sin problemas. Pero la realidad geográfica es completamente distinta. Existen múltiples islas, zonas poco profundas y obstáculos naturales que reducen el paso a un único canal seguro para grandes embarcaciones. Un canal estrecho, predecible, vulnerable. Y en ese punto, el margen de error desaparece. Porque cualquier intento de control militar se enfrenta a un problema estructural. La facilidad para bloquearlo. No hablamos solo de grandes buques o enfrentamientos directos. Hablamos de minas navales, embarcaciones rápidas, drones, incluso ataques asimétricos. Elementos relativamente simples, pero devastadores en ese entorno. Irán no necesita dominar el mar. Solo necesita negar su uso. Y esa diferencia lo cambia todo. Además, hay un detalle clave que suele pasar desapercibido. Las zonas costeras cercanas al estrecho no son simples playas abiertas. Son áreas irregulares, con partes poco profundas ideales para operaciones defensivas y potencialmente mortales para cualquier fuerza invasora. Si alguien intentara un desembarco anfibio, se encontraría con un terreno complicado desde el primer segundo. Y justo detrás de esa franja costera se elevan zonas montañosas. Un entorno perfecto para defender y extremadamente difícil para atacar. Desde esas alturas, cualquier fuerza puede controlar visual y tácticamente el estrecho. Eso significa que incluso la mayor potencia militar del mundo enfrentaría un escenario de alto riesgo. Porque aquí no se trata solo de poder. Se trata de posición. Y en el estrecho de Hormuz, la posición favorece a Irán. Toda esta situación plantea una pregunta inevitable. ¿Cómo pudo Estados Unidos quedar atrapado en un escenario tan complejo? La respuesta, según varios analistas, está en un error de cálculo inicial. La operación parecía sencilla en teoría. Una intervención rápida, presión militar, debilitamiento del enemigo y una salida controlada. Una especie de demostración de fuerza. Pero el problema fue subestimar al adversario. Irán no respondió como un ejército convencional. No buscó una confrontación directa a gran escala. En cambio, optó por una estrategia de desgaste, de resistencia y de dispersión. Sus capacidades militares no desaparecieron. Se adaptaron. Los sistemas de misiles y drones, lejos de ser destruidos completamente, siguieron operando desde ubicaciones ocultas. Lanzadores móviles, protegidos en instalaciones subterráneas, que aparecen, atacan y desaparecen en cuestión de minutos. Un modelo difícil de neutralizar incluso con tecnología avanzada. Mientras tanto, el discurso político en Washington transmitía una imagen distinta. Se hablaba de éxitos, de objetivos cumplidos, de un enemigo debilitado. Pero sobre el terreno, la realidad era más ambigua. Y esa desconexión empezó a generar consecuencias. Porque en toda guerra moderna hay un frente que no aparece en los mapas. La opinión pública. A medida que el conflicto se alarga, el apoyo interno comienza a erosionarse. Encuestas recientes reflejan un cambio significativo. Una mayoría creciente de ciudadanos considera que la intervención ha ido demasiado lejos. Y esto es crítico. Porque Estados Unidos puede sostener operaciones militares complejas. Pero no puede sostener indefinidamente una guerra sin respaldo político interno. Y ahí es donde el equilibrio empieza a romperse. El conflicto deja de ser solo militar. Y se convierte en un problema político. Pero hay algo aún más profundo en juego. Este conflicto no se rige por las reglas tradicionales de victoria o derrota.
Irán no necesita vencer en el sentido clásico. No necesita conquistar territorios, ni destruir completamente a su adversario. Le basta con resistir. Y eso cambia completamente la lógica del enfrentamiento. Porque cuando un país está dispuesto a prolongar el conflicto indefinidamente, la superioridad militar pierde parte de su eficacia. A esto se suma un factor cultural y estratégico clave: la aceptación del sacrificio. En la doctrina iraní, el coste humano no tiene el mismo peso que en las sociedades occidentales. Esto no significa que no importe, pero sí que se integra de forma distinta en la estrategia. El resultado es un adversario que no se quiebra fácilmente. Y eso convierte cualquier intervención terrestre en un escenario extremadamente costoso. Altas bajas, combates prolongados, terreno hostil. Un escenario que recuerda a conflictos donde la superioridad tecnológica no garantizó la victoria. Por eso, cada vez más expertos coinciden en una idea central. No existe una solución militar para el estrecho de Hormuz. Intentar forzarla solo ampliaría el conflicto. Aumentaría las pérdidas. Y podría desencadenar una crisis global de mayores dimensiones. Entonces, ¿qué queda? La negociación. Pero incluso ahí, el equilibrio no es favorable para Washington. Porque Irán controla un punto clave del sistema energético mundial. Y eso le da capacidad de presión. De hecho, algunos analistas plantean un escenario interesante. Un modelo de control parcial del estrecho. Similar al Canal de Panamá. Donde el paso no es completamente libre, sino regulado bajo ciertas condiciones. Un sistema que permitiría a Irán generar ingresos y mantener influencia estratégica. No sería una victoria total, pero tampoco una derrota. Sería un nuevo equilibrio. Mientras el foco mediático se centra en Estados Unidos e Irán, hay otro actor que observa con calma: China. Y en muchos sentidos, es quien más está ganando con esta situación. Porque cada crisis internacional abre oportunidades. Y China sabe aprovecharlas. El comercio global de petróleo ha estado dominado durante décadas por el dólar. Pero eso está empezando a cambiar. China ha impulsado el uso de su propia moneda en transacciones energéticas. Lo que se conoce como el petroyuan. Y en medio de este conflicto, ese proceso se acelera. Porque cuando el sistema tradicional se vuelve inestable, los actores buscan alternativas. Al mismo tiempo, China mantiene relaciones estratégicas con Irán. Esto le permite seguir asegurando el suministro energético, sin involucrarse directamente en el conflicto. Una posición ideal. No asume riesgos militares, pero obtiene beneficios económicos y geopolíticos. Y mientras tanto, su influencia global crece. Todo esto ocurre en paralelo a movimientos diplomáticos clave. Reuniones, contactos y posibles acuerdos en preparación. La tensión podría reducirse en el corto plazo. Pero eso no significa que el problema desaparezca. Porque el mundo actual ya no funciona bajo una única potencia dominante. Estamos entrando en un sistema de múltiples polos, donde los equilibrios son temporales y los conflictos, recurrentes. El estrecho de Hormuz es solo un ejemplo. Un punto crítico donde se cruzan energía, poder y estrategia. Y donde ha quedado claro algo fundamental. En el mundo moderno, no siempre gana el más fuerte. A veces gana quien controla el punto exacto donde todo converge. Si quieres entender los conflictos que están redefiniendo el mundo, suscríbete ahora a Atención Mundial y activa las notificaciones. Porque aquí no solo contamos lo que pasa, te explicamos por qué importa. Y ahora dime, cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿crees que este conflicto terminará con un acuerdo, o estamos solo al inicio de algo mucho mayor?